Hola, ¿qué tal mis hermanos? Pues es una gran bendición poder estar aquí con ustedes en este momento de compartir este retiro y que este tipo de retiros es muy bueno para el corazón, para el alma, poder a veces tener nuestros momentos de catarsis, algunos le llaman catarsis, otros le podemos decir momentos de oración, de estar de orar con Dios y decirle cuáles son, aunque Él ya conoce nuestros problemas, pero es bueno para el corazón estos momentos, ¿no? Yo te quiero compartir mi testimonio, la experiencia que nosotros vivimos. Yo soy, yo soy originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Somos frontera con Estados Unidos y yo vengo de una familia que somos tres hermanos. Yo soy el mayor, mi hermano Alan y mi hermano Daniel, y mis papás, ¿no? Yo perdí a mi papá el año pasado, en agosto, el 22 de agosto del 2020, por consecuencia de estragos de COVID, ¿no? Por esta pandemia. Y fue muy duro este proceso, la verdad fue muy duro este proceso de ver a mi papá. Mi papá, una persona de 55 años, 56 justamente acababa de cumplir 56 años en abril del año pasado. El 23 de abril mi papá cumplió 56 años. Mi papá fue una persona muy servicial en la iglesia. Mi papá, él era una persona que yo recuerdo a mis 16, 17 años, pues, o desde la infancia, íbamos a misa, íbamos a la iglesia que está ahí por donde vivíamos o por donde yo vivía, Nuestra Señora del Carmen, ahí en Nuevo Laredo, y pues servíamos, ¿no? Íbamos los domingos a misa y pues servíamos en cada kermés, en cada fiesta patronal, ¿no? Pero no fue hasta el 2011 que mi mamá y mi papá viven en un retiro y ellos se encuentran con el Señor. Hacia grandes rasgos, yo tuve mi encuentro con Dios, mis otros dos hermanos tuvieron su encuentro por Dios en esas mismas fechas. Y desde ese entonces mi mamá y mi papá comienzan a vivir la fe de otra manera, ¿no? Mi papá comienza a vivir su encuentro con Dios, ese encuentro con Dios sirviendo. Mi papá A mi papá no era una persona que supiera mucho en el sentido de teología o que era un gran predicador o expositor o algo. Él con las manos, ¿no? Ayudando, acarreando, organizando, pero él era más que nada el poder ayudar, y siempre ayudar, y nunca que la kermés, la venta de platillos, él estaba ahí. Eso es algo que me enseña, me deja muchísimo porque a veces, en lo personal, a veces nos queremos quedar nada más a veces en lo espiritual y a veces el servicio a veces no es el otro complemento para poder vivir, ¿no? Para poder vivir la fe. Y mi papá era eso. Mi papá era el servicio y él quería aprender, se metió a la escuela diocesana para conocer más de la fe, tomó algunos cursos y conocer más de la palabra de Dios. Pero me impactaba muchísimo que en estos transcurso de estos años mi papá fue cambiando en su corazón. Mi papá fue una persona muy recia, muy dura, a veces poco expresivo, y a veces cuando era expresivo nos decía, a veces pues nos parecía raro, porque pues no estábamos acostumbrados a ese tipo de trato, o a veces no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Pero el Señor iba moldeando su vida. Mi papá, el Señor iba tocando su corazón, su carácter fuerte, a veces muy explosivo, muy visceral, ¿no? A veces es la palabra correcta, a veces como que se enojaba y, no, hombre, ¿no? O sea, y es ahí donde yo pongo o entiendo a veces
la paciencia y la misericordia de Dios para con nosotros, que a pesar de nuestros defectos, que a pesar de nuestros carácter, nuestros errores, nuestros pecados constantes, Él no deja de trabajar. Si tú lo dejas o yo lo dejo que Dios trabaje en mí, en mi corazón, Él lo va a hacer. Y eso es algo que yo iba poco a poco viendo en mi papá. Y eso es algo que yo te quisiera compartir también esta noche, ¿no? Que a pesar de tus, le podemos decir, arranques, impulsos, hacer a veces hasta cosas malas, eh, hacer cosas malas, pues el Señor sigue trabajando. El Señor nos perdona y sigue, y nosotros seguimos buscando. Él no se cansa, Él no se cansa de en todo momento trabajar en nuestro corazón. Y así era mi papá, así era, él buscaba y anhelaba, y él era una persona que servía en la iglesia, ¿no? Tanto que a veces él era el último en irse, él era el último en irse, él cerraba la iglesia, y el padre Martín, entre broma, le decía, Gabriel, dice a mi papá, se llama Gabriel Díaz, y le decía, Gabriel, el día que me muevan de esta parroquia, te voy a dejar las llaves porque tú deberías ser el siguiente párroco, ¿no? Entre broma, le decía el padre. ¿Pero por qué? Porque miraba. Mi papá, él era mucho como de enojarse en el sentido que a veces la gente, había gente que le decía al padre, padre, yo te ayudo y yo te hago esto y vas a ver que vamos a ponerle esto y acá y que aquí, que fue. Y mi papá se enojaba porque a la hora de las cosas importantes o de las cosas que la iglesia realmente necesitaba, esa gente no estaba, ¿no? Siempre estaba él con otras personas que eran los que realmente o los que podían o siempre estaban ahí al pie del cañón, ¿no? Y mi papá se enojaba mucho porque decía, pues somos los mismos y ahí van con el padre y le dicen, pero hasta en en ese tipo de defectos, mi papá siempre, ¿no? Siempre te intentaba servir, siempre intentaba buscar a Dios y lo hacía eh, ministro extraordinario de la Eucaristía y llevaba la Eucaristía a un enfermo y mi papá, recuerdo que a veces nos contaba historias de esa persona que se sentía muy sola, que se sentía y que la consolaba mucho que le llevaran la Eucaristía, que Jesús Eucaristía fuera a su casa, que Jesús Eucaristía estuviera con él, que pudiera recibirlo, era lo que nos contaba mi papá de esa persona. Y mi papá tenía diabetes tipo 2, una diabetes agresiva, pero que todavía se puede controlar o todavía podía, ¿no? Con dieta, con medicamento. Y Y bueno, pues a veces no se cuidaba, ¿no? Estamos conscientes que mi papá a veces no tomaba el medicamento o a veces no estaba bien sus niveles, pero pues, híjole, a veces uno por querer hacer el bien, a veces pues ya no, porque tu familiar esté bien, pues ya no le dices nada, ¿no? Y mi papá comienza con una pequeña gripa y nosotros creímos que a lo mejor fue una gripa por a lo mejor por entró sudado a su recámara y desde ahí se enfermó, pero comenzó con la gripe y se fue haciendo más fuerte. Mi papá nunca dejaba de trabajar, eh, nunca dejaba de trabajar en el sentido de antes de encontrarse con Dios. Los únicos 2 días que mi papá cerraba era el 25 de diciembre y el 1 de enero. De ahí en fuera, todos los domingos trabajaba. Se encontró con el Señor, tuvo su encuentro con Dios y dejaba su trabajo, abandonado a la providencia de Dios, abandonado en que sabía que Dios iba a proveer, porque Él iba a hacer las cosas de Dios, porque Él iba a hacerlo, porque Él iba a servir a Dios. Y, y se comenzó a sentir mal en su trabajo y regresa a la casa creyendo pues que era una gripa
y al día siguiente comienza con fiebre, al domingo siguiente, al día siguiente se siente un poco mejor, el lunes van con el doctor y le detectan COVID y le dicen que sus pulmones, uno de sus pulmones está un poquito afectado, le miraba algunos puntos y comienza ahí nuestra lucha, ¿no? Comienza ahí la lucha de él. Comenzó con una pequeña tos y sus niveles de azúcar y oxigenación muy variados. No le podíamos recetar o no podíamos darle medicamento para el COVID porque su nivel de azúcar se disparaba, entonces corríamos el riesgo de un paro cardíaco o de otra cosa, no lo sé, y luego o le ponían dosis de COVID para evitar el COVID y era realmente una situación muy difícil porque mis hermanos, mi abuelita, que en ese momento vivía ahí con mis papás en la casa de ellos, pues tenían que irse, se salieron y fueron a dormir a otra casa que está cerquitas ahí. Y, y la única que lo atendía era mi mamá, ¿no? Mi mamá muy probablemente estaba infectada, pero no presentó ningún síntoma. Y pues fue luchar, fue que mi papá, pues era hablarle por videollamada, que esa fue la última vez que hablé con él. Esa fue la última vez que pude hablar con mi papá y que le dije que todo iba a estar bien, que le echara ganas. Yo lo miraba bien, me hablaba bien, no se agitaba. Probablemente a lo mejor se hizo el fuerte o a lo mejor no quiso preocuparme, pero pues esa fue la última vez que hablé con él, porque ya después, de ahí en adelante, ya fueron muchas complicaciones, ya no podíamos hablar con él porque se agitaba mucho, se agitaba, se sentía cansado. Mi mamá nos platicaba que mi papá cuando intentaba ir al baño era como si hubiera corrido mucho, era como si hubiera hecho muchísimo ejercicio y le faltara el aire. Tan solo de levantarse de la cama al baño era algo impresionante que mi papá no podía respirar. El miércoles en la madrugada, el jueves en la madrugada, perdón, el miércoles en la mañana, mi mamá me habla muy preocupada pues que necesitamos conseguir un tanque de oxígeno, necesitamos conseguir, eh, y pues no hallábamos dónde, como la escasez de los tanques, vaya, donde a lo mejor muchos conocen, que, que la gente comenzó a necesitar y no nos dábamos abasto. Pues gracias a Dios alguien nos logró donar un tanque, pues ahí comenzó, ¿no? Y ahí comenzó la lucha más difícil todavía porque pues era cuidar los medicamentos, cuidar su oxigenación, cuidar que el oxígeno no se acabara porque si se acababa no sabíamos cuánto tiempo íbamos a encontrar otro tanque o que lo pudiéramos rellenar. Y, y luchaba mi papá él luchó, hasta que en la madrugada mi mamá me habla el viernes en la madrugada y me dice, Eduardo, tu papá no, se le está acabando el oxígeno, se le está acabando y no lo va a tener no va a durar a las 9 de la mañana el tanque, que lo podamos ir a rellenar, que abran. Ay, ayúdame. Nosotros mi esposa y yo vivimos aquí en Laredo, Texas, cruzando pues nada más ya del lado americano y nos fuimos a las 4 de la mañana, nos fuimos a Nuevo Laredo y comenzamos a buscar en las farmacias, comenzamos a buscar doctores y ningún doctor realmente nos quiso atender. Más bien ningún doctor se arriesgaba a poder asistir a un paciente COVID. Nadie se arriesgaba a ir a asistirlo, a tomarle, a poder darle algún medicamento. Fue una tía, una enfermera que ella sí, por amor a la familia, por amor a su profesión, pues pudo ayudar a mi mamá muchísimo tiempo, ahí a mi papá. Pero
esa madrugada fue muy difícil y esa madrugada nos dice esta tía, este familiar, le dice a mi mamá, comadre, no hay otra más que llevar a mi compadre al hospital porque ya va a ser muy difícil monitorearlo con el oxímetro, con los niveles de azúcar, con el glucómetro. Ya van a ser muy difícil poder estarlo monitoreando. Necesita que alguien lo esté checando. Mi mamá no quería que mi papá fuera al hospital porque en ese tiempo, pues todas las redes sociales, todas las noticias, todo era COVID, ¿no? Todo te decían qué hacer, te decían qué no hacer, te decían que si te ibas al hospital ya no regresabas. Entonces, para nosotros era muy difícil porque no sabíamos qué tomar, qué decisión tomar. Mi mamá no quería porque decía, es que ya no me lo van a regresar. Ya no me lo van a regresar. Es lo que decía mi mamá. Si tu papá se va, ya no me lo regresan. Para los que a lo mejor no son aquí de México, que están viviendo este retiro, las condiciones aquí en México, los hospitales públicos, el IMSS, el ISSSTE, eh, son condiciones muy precarias, atención. Los doctores pueden ser los mejores, pero no tienen el equipo, no tienen la infraestructura, no hay un apoyo, la verdad. Y, y pues en esa noche, pues decidimos, mi hermano Alan, el que sigue de mí, tuvimos que tomar la decisión de que llevar a mi papá al hospital. Mi mamá le llama a una ambulancia y la ambulancia dice que no puede. Mi papá baja, yo creo que se hizo demasiado el fuerte porque no lo notamos, lo vimos tan normal o al menos aparentó eso para que a lo mejor no preocuparnos. Y bajó las escaleras de fuera, por fuera, y se dice, las últimas palabras que nos dijo es que voy a estar bien, le voy a echar ganas. Y se subió al carro, ¿no? Y nosotros desde acá, desde la banqueta, cuidando la distancia y, y pues le dijimos que le queríamos y que le iba a echar ganas. Esta Semana Santa me resonó, tuve muy presente a mi papá, la verdad, en estas fechas, ¿no? Fechas de Pascua, en Año Nuevo, todas estas fiestas, ¿no? Que pasamos. Y cuando llegamos al hospital, pues subió solo a una rampa al hospital, ¿no? Y, y te digo que esta Semana Santa lo tuve muy presente porque, no sé, se me vino como una imagen de ver a Jesús caminando, ¿no? Con esa cruz, con esa camino al Calvario, subiendo, ¿no? Y así me imaginé a muchos de nuestros enfermos, ¿no? Que tienen que ir solos al hospital o que van entrando solos al hospital porque ya no puedes pasar, ¿no? A lo mejor en ese momento, en ese día no lo vi así, pero en esta Semana Santa se me vino muy presente esta imagen de ver a mi papá caminando, subiendo la rampa y entrar al hospital y de ver a mi mamá, ¿no? Y de ver a mi mamá, pues que ya, verla que ya no lo iba a poder, ya no lo iba, pues no iba a saber, no sabía qué iba a pasar, ¿no? De dejar que a su esposo y, y pues nosotros como hermanos, mi hermano y yo, pues no la podíamos abrazar, ¿no? Teníamos como muy presente todas estas cosas, no abraces, no toques, toma tu distancia. Y a mi mamá no la pude abrazar en ese ratito, ni a mi papá, no pude abrazarlo. Y ahí comenzó otra lucha muy grande, ¿no? Porque pues era nivelar sus oxígenos, su oxígeno. Recibió una llamada, recibía llamadas por ahí por el celular, en el hospital y se agitaba muchísimo.
Y, y luego los doctores, como les comento, vaya, no hay medicamentos, no hay mascarillas, no había cosas que les puedes. Entonces tú tienes que proveer a los médicos, ¿no? Entonces nos hablaban, hay que conseguirle una mascarilla a mi papá. Y pues hablando por grupos de WhatsApp, hablando por todas partes, ¿dónde podemos conseguir aquí en Nuevo Laredo, en Laredo, Texas? Y conseguíamos, se la llevábamos al doctor, eh, y nos decían que un día pasó buena noche, otro día nos decía que tenía muy altos sus niveles, muy bajos sus niveles de oxigenación, que mi papá no estaba respondiendo, que lo ponían boca abajo, que hacían mil cosas, ¿no? Y llega el miércoles en la mañana nos hablan que mi papá sigue muy grave, que la opción era conseguir un medicamento carísimo para nosotros, muy caro. Es dos medicamentos, creo que se llama Tocilizumab o algo así, no recuerdo. Y estaban como arriba de 40,000 pesos, y moviendo, hablando a amigos, hablando a personas de Guadalajara, de Monterrey, de Mexicali, de muchos lugares le hablamos para ver si nos podían ayudar, que nos enviaran, porque nos decía el doctor que mi papá no iba respondiendo, que no iba respondiendo y que la última opción era intubarlo, que si pudiéramos conseguir ese medicamento, muy probablemente sus pulmones se van a desinflamar y pudiera que resistiera un poco más y que no hubiera la intubación. Los conseguimos, un familiar los logró conseguir en Monterrey, nos lo logró enviar, pero teníamos un lapso que si no llegaba de a las 1 de la tarde, 2 de la tarde, pasando de ese lapso, mi papá iba a ser entubado y pues a las 4 de la tarde nos dieron la noticia que mi papá lo tenían que entubar forzosamente. Ya no había otra opción. Esa fue una noticia muy dura para mi mamá, para mí, y porque se perdían las esperanzas, la verdad. Se pierde mucho la esperanza, se pierde muchísimo ahí, no logras ver con claridad a Dios, no logras ver muchas cosas. Aunque uno a veces se mantenga frío, a veces se tiene que mantener frío, pero llegó el medicamento, el doctor le aplica la dosis y al contrario, reaccionó mal. Y luego después al día siguiente nos dice que mi papá pasó buena noche, que pasó una buena mañana, perdón, una buena mañana, y nos decía un doctor, si tu papá de estos 3 días que le aplicaron el medicamento logra salir, tu papá sigue estable, tu papá va a salir, dice, tu papá va a lograrlo, va a salir bien. Eso fue el viernes en la tarde. El viernes en la noche nos dicen que está teniendo un buen día. El sábado en la mañana no nos hablan. También esa es otra situación, vaya, ¿no? Que en este tiempo de pandemia a los familiares no nos dicen nada, no te dicen nada, te hablan casi 7 horas, 5 horas, un día después para darte noticias de tu familiar, ¿no? Y había mucha rotación de médicos. A veces un día le tocaba a un ginecólogo, el otro día le tocaba a un anestesiólogo, y no había un doctor fijo en el área de COVID, ¿no? Entonces había mucha desinformación, pero a la vez había personas que mi papá, por hacerse amigos, hermanos en la fe, mucha gente oró por mi papá y había hasta amigos en el hospital, ¿no? Nos decían, hoy me logré meter ahí al área COVID y pregunté por tu papá, y ahí va echándole ganas. Ahí nos hablaban. Y
ese sábado 22, nos dice un amigo una persona que también falleció, acaba de fallecer, el doctor Vázquez, hace unas semanas, 2 semanas, que ayudó a muchísima gente de COVID. Nos dijo que mi papá tenía su rosario, tenía su escapulario, y mi papá fallece. Mi papá fallece alrededor de las 4 de la tarde. A la 1 de la tarde le da una trombosis o una embolia o un paro cardíaco, y la logran controlar, lo logran reanimar, y a las 4 de la tarde recibe su cuerpo, sufre otro paro cardíaco, y ya no resistió mi papá. Y, y esa es a veces la imagen que a mí, en lo personal, más me duele, de que ver que algo le está haciendo daño o le hizo mucho daño a mi papá, y que no había nada que uno pudiera hacer. Nosotros nos hicimos todo lo posible, ¿no? Hicimos todo lo posible por mi papá, humanamente, espiritualmente, y eso a veces todavía duele, ¿no? A veces todavía duele porque pudimos haber hecho un poquito más, o no sé, no sé. Pero a la vez hay una tranquilidad al ver que hicimos mucho o intentamos, ¿no? Pero en lo personal, a mí esa es la imagen que más me duele, ver a mi papá así, convaleciente. Yo de siempre verlo fuerte, yo de siempre verlo seguro, yo de siempre verlo alegre. A veces, eso a veces era como de imaginármelo sufriendo ese paro. Es la imagen más dura. Pero me consuela muchísimo que estoy seguro que mi papá en ese tiempo le pedía muchísimo a Dios, y que Dios lo fue sanando de su corazón, de su vida, ¿no? A veces también me pongo a pensar como que qué pasó en su mente, ¿no? O sea, como que a veces, como que no, siento que no se quería ir, ¿no? Pues es algo que a lo mejor yo digo, pero, híjole, qué duro, ¿no? Saber que poco a poco, a lo mejor uno no lo va a lograr, ¿no? Y ver que nos iba a dejar solos, tantos pensamientos que pudo haber pasado en su mente, que a mi papá le han de haber dolido. A mí también me duele, ¿no? Pero, pero confiado que en ese momento mi papá muy probable le pedía a Dios, ¿no? Estoy seguro que Dios, a lo mejor Dios no lo sanó físicamente, pero sí le sanó el corazón, sí lo fue sanando, sí lo fue preparando todos estos años, ¿no? Para poder gozar del cielo. Y eso yo te invito a ti, mi hermano, mi hermana, pues que le pidamos a Dios que nos sane física y espiritualmente, y que nos sane más espiritualmente, que le digamos, Señor, sáname de muchas cosas que yo puedo tener, de tantos defectos, de tantas cosas que me alejan de ti, porque eso es lo que nos va a llevar al cielo, eso es lo que nos va a abrir el cielo un día, el que le pidamos a Dios que nos haga nuevos, que nos haga un corazón puro. Y eso es lo que yo creo que mi papá hizo. En su lecho de muerte, pedirle al Señor que le perdonara todo. Nos comentan también que él tuvo la oportunidad de hablar
con el párroco, con mi padre, el padre Martín, que al padre le pudo muchísimo, a tal grado que al padre se deprimió. Le dolió muchísimo al padre Martín la pérdida de su amigo. Pero pudieron hablar, y estoy seguro que ahí que mi papá, todo lo que a lo mejor le dijo, estoy seguro que eso le ayudó muchísimo a comprender esto, a seguir luchando y a aceptar lo que pudiera venir, ¿no? Mi papá fallece en ese día y fallece con un escapulario, ¿no? Con el amor que le tenía la Virgen María y con el amor que le tenía esta comunidad. Y estoy seguro que la Virgen María en ese día le abrió el cielo para poder entrar con Jesús. Yo también te invito a que pues en esta noche también le digas a María que nos ayude a llegar a verlo. Y para terminar, pues ese día fallece, vamos a recibir la noticia. Yo recuerdo que llegamos, nos habla mi mamá muy preocupada porque no le dijeron por teléfono. Me dice, Eduardo, vente, por favor, nos están hablando, que vayamos para el hospital. No sé qué pasó con tu papá. Pues vamos. Algo en mi corazón presentía que ya era el final o que ya mi papá estaba no eran buenas noticias, ¿no? Y cuando llego al hospital, antes de entrar, yo recuerdo que mi esposa me abraza y yo lo único que le dije a mi esposa, le dije, ya sé, yo estoy, creo que es eso. Nos metemos y así como que la gente que pues no podíamos entrar y se quedan, oye, pues ¿a dónde van? Y pues ya escucho a alguien que viene llorando y pues es mi mamá, ¿no? Ahí la abracé sin saber si me iba a contagiar o no me iba a contagiar, no me importó en ese ratito y abracé a mi mamá, ¿no? Y la abracé con muchas fuerzas porque se había ido mi papá. Y, y pues ahí lloramos muchísimo, darle la noticia a mi abuela, bueno, eso le tocó a mi hermano, pero fue muy duro. Y para despedir a mi papá, solamente éramos 10 personas, mi mamá, mis hermanos, mi mamá, mi esposa y los 4 hermanos de mi papá y mi abuelita. Lo despedimos y lo único que le pude decir a mi papá era, al momento que estaban bajando el féretro, solamente le pude decir gracias. De mi corazón solamente salieron palabras de agradecimiento y decirle gracias, papá. Gracias, Dios, por mi papá. Gracias por todo lo que diste. Y ya desde ese día en adelante que fallece mi papá, me queda muy grabado una cita bíblica que yo la relaciono en este sentido, que si el trigo de grano no muere, no da fruto. Mi papá nos enseñó muchísimas cosas y a lo mejor como él hacía mucho y él nos ayudaba muchísimo, pues a lo mejor no las hacíamos nosotros, pero ahora que él ya no está, pues eso que él nos enseñó estamos dando fruto, intentamos hacer muchísimas cosas o hacemos muchas cosas que mi papá nos enseñó. Y así es que ten la certeza que todo lo que tu familiar hizo aquí en esta tierra ya está dando fruto en tu vida. El hecho de acordarte, papá o mamá lo haría de esta forma, haría esto, eso ya está dando fruto, ¿no? Y te invito a que en esta noche pues le digas al Señor que reciba en sus brazos a ese ser querido
que a nosotros nos ayude a encontrarnos más con Él y que nos sane espiritualmente para poder llegar al cielo, a la tierra prometida, para que podamos ver a aquel que tu familiar, que mi papá, que tantos seres queridos buscaban, anhelaban, trabajaban aquí en la tierra por Dios, por Él, pues ahora ya lo pueden contemplar aquel que tanto anhelaban, ¿no? Que ese sea nuestro ejemplo en todo momento. Te invito a que entres en un momentito de oración te comparto este canto que se llama Escápate del cielo, que muchos quisiéramos que nuestro familiar se escapara un momento, que lo pudiéramos sentir, que lo podamos abrazar, pero sabemos que Él ya está con Él. Sabemos que Él o ella ya están con el Señor. Y yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que si a lo mejor va a parecer muy loco lo que te voy a decir, pero si a lo mejor tú no buscabas el cielo, decías, no, tal vez no. La muerte, te digo esto, la muerte de mi papá a mí me motivó o me movió muchísimo poder anhelar más el cielo, buscar más a Dios para verlo a Él, para ver a Dios y para ver a mi papá, para poderlo volverlo a ver, para verlo otra vez, para abrazarlo, para decirle muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor acá me faltaron, acá me faltó tiempo, pero allá vamos a tener una eternidad para decirle cuánto lo amamos. Así es que yo te invito a que anheles el cielo. Recuerdo aquel día cuando te fuiste de mí. No logro olvidarlo, pues era un día gris. Y le dije a mi Dios, no quiero seguir, me falta tu amor para poder vivir. Escápate del cielo un minuto, por favor, para poder tenerte en mis brazos otra vez, para sentirte como hacía ayer. Pero mi Dios me dice que tú estás con Él. Es el mayor consuelo que me da la fe. El de saber que algún día te volveré a ver. Escápate del cielo un minuto, por favor, para poder tenerte en mis brazos otra vez, para sentirte como hacía ayer. Pero mi Dios me dice que tú estás con Él. Es el mayor consuelo que me da la fe. El de saber que algún día te volveré a ver.
y que ese sea nuestro mayor anhelo, el que algún día podamos ver a Dios, que lo podamos ver cara a cara, y qué mejor poder volver a ver a nuestros seres queridos, ¿no? Y adorar a Dios cara a cara con nuestros seres amados. Que Dios los bendiga.